tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto continuar con este ciclo de capacitaciones para el Partido Justicialista de Chaco. Le damos la bienvenida a todos. Como saben, durante el lunes y el martes estuvimos conversando sobre las experiencias de partidos políticos y sus campañas electorales y participación en el proceso electoral en México y en Brasil, ¿no? En el caso de México contamos con el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Pedro Zamudio, y el día de ayer tuvimos la opinión de Paula Gómez, quien ha sido observadora de la OEA y está trabajando actualmente el tema de gobernanza electoral. Para el día de hoy, para cerrar este ciclo de capacitaciones, hemos invitado a Paula Suárez. Paula es relatora de la Cámara Nacional Electoral de Argentina, es magíster en Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha y es diplomada en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. También es doctoranda en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires. Vamos a contar con Paula para que nos hable un poco de la experiencia argentina en vísperas de las elecciones del año que viene y no solo de la jornada electoral, sino todo lo que tiene que ver con el proceso electoral, sobre todo lo que les interesa mucho a ustedes, como es la participación de los partidos políticos, la inscripción de candidaturas, el tema de financiamiento político. Bueno, nadie mejor que Paula para hablar del caso argentino. Así que, Paula, te damos la bienvenida, te damos la palabra. Como te dijimos, sería una exposición de alrededor de 30 minutos y luego si hay preguntas las retomamos al final. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Jesús, Leandro, ahí que lo veo a Claudio también, saludos. Muchas gracias por la invitación a participar de esta charla. Siempre es un placer compartir con todos ustedes este espacio de reflexión. Antes que nada, aclarar que, por supuesto, si bien soy relatora de la Cámara Nacional Electoral, mi exposición, aclaro, es a título personal, como profesora universitaria y como especialista en Derecho Electoral. Con esto quiero decir que no vengo en representación de ninguna entidad, y lo aclaro porque la única voz habilitada formalmente para hablar por la Cámara Electoral son los señores camaristas, que además son excelentes comunicadores. Bien, la idea entonces, como bien dijo Jesús, es hablar un poco de las elecciones legislativas a nivel nacional que se celebrarán el año próximo en un contexto que aún no sabemos si será de pandemia o de pospandemia. Como sabemos, el mundo está enfrentando grandes desafíos institucionales que son compartidos por todas las naciones a causa del COVID-19. Tal situación obligó a que los estados tomaran medidas de carácter excepcionales a los fines de preservar de manera prioritaria el derecho de salud, por supuesto, de sus habitantes. De todas maneras, corresponde señalar que en tiempos de emergencia, siempre esto lo queremos decir con mucho énfasis, se debe de encontrar un sistema constitucional fuerte, con sus respectivos controles, con el aseguramiento del goce del ejercicio de los derechos humanos, como los derechos de participación política, que es un tema que efectivamente hoy nos ocupa, con una protección nacional, pero también una protección a nivel internacional. Y ello es así porque los derechos políticos, como todos sabemos, son derechos fundamentales que tienen por finalidad proteger la participación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos y en consecuencia están íntimamente relacionados con el funcionamiento de las instituciones democráticas. Es decir, que en conjunto con el derecho de reunión, con el derecho a la libertad de expresión, con la libertad de asociación, hacen a lo que se conoce como el juego democrático, o como algunos académicos o doctrinarios lo quieren llamar como el derecho humano a la democracia. Ahora bien, si hablamos de realización de elecciones en estos contextos tan complejos, no podemos dejar de advertir, como ya lo decía Dieter Nolen, que es un alemán especialista en derecho electoral, que cada país tiene su contexto y lo más importante es mirar ese contexto. Por eso hemos visto, a través de la experiencia del derecho comparado, que algunos países han realizado
elecciones en tiempos de pandemia, pero otros también las han suspendido, algunos han puesto fechas ciertas y otros sin fechas ciertas. En mi opinión, y creo que va a ser compartida por muchos de ustedes, los derechos políticos no pueden suspenderse bajo ningún supuesto. Pues, porque si es así, directamente lo que se está atacando es el corazón de la democracia, todo lo que venimos hablando. Y además se sentaría un precedente pésimo, nefasto para la región. Nosotros, además, contamos con una gran ventaja, que es el tiempo. Nuestras elecciones son el próximo año. Por lo tanto, contamos con las experiencias de los otros países que realizaron elecciones y además tenemos el tiempo suficiente para poder estudiar y analizar el contexto que nos tocará enfrentar en nuestro país con las diversas características que este tiene, es decir, con las diferentes características de cada provincia, porque recordemos que nuestro país es un país asimétrico en este sentido, y esto lo hace más complejo. En este escenario, entonces, tendremos que el año próximo, si no hay ninguna reforma legislativa, que así lo contradiga, el 8 de agosto tendremos la celebración de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, para seleccionar a los candidatos y a las listas que finalmente van a participar en la contienda electoral de las elecciones generales del 24 de octubre, en las que se van a renovar 127 bancas y un tercio de diputados, ¿no? Por supuesto, y un tercio del Senado. Son elecciones legislativas. En la Cámara de Diputados ingresarán entonces 13 nuevos diputados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 35 por la provincia de Buenos Aires, 9 por Santa Fe y Córdoba, 5 por Entre Ríos y Mendoza, 4 por Chaco y Tucumán. En tanto, después tenemos a Corrientes, Misiones, San Luis, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca, Salta, Jujuy, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz, que van a elegir 3 representantes. Quedando ya para finalizar, Formosa, La Rioja, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego, que van a renovar 2 bancas cada uno. Esto en cuanto a diputados. En cuanto a senadores, las provincias que van a renovar 3 bancas en los próximos comicios son Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. Bien, por tanto, entonces, se debe de ir contemplando los futuros escenarios de actuación. Para ello fue muy útil el estudio de diversos documentos e informes elaborados por entidades nacionales e internacionales. De todos los informes que voy a hablar ahora, de todos recomiendo su lectura, son de fácil acceso, se pueden encontrar en los sitios web de cada entidad. A título de ejemplo, podemos mencionar 2 informes que fueron elaborados por la Dirección Nacional Electoral sobre elecciones y COVID-19, que se titula Análisis de una agenda electoral en contexto de pandemia, donde se analizan ahí sí las diferentes experiencias de las elecciones en varios países. Luego tenemos los 6 fascículos elaborados por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, CAPEL, donde realizan algunas consideraciones para el establecimiento de un protocolo para la celebración de elecciones en el contexto de una crisis sanitaria, las dimensiones que inciden en la organización de procesos electorales en tiempos de pandemia, el COVID-19 y las elecciones en América Latina, lecciones aprendidas en materia de organización de elecciones en contexto de pandemia y pospandemia, elecciones en tiempos de crisis sanitarias, una mirada desde la sociedad civil, y por último, y muy importante el tema, la capacitación electoral frente a un nuevo desafío. También podemos mencionar la publicación realizada por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, denominada la Carta Democrática Interamericana, Guía de Acción Política para enfrentar la pandemia del COVID-19. ¿Qué busca este instrumento? Bueno, promover la funcionalidad y la vigencia de los principios democráticos como elementos indispensables y eficaces para avanzar en medio de los retos originados por esta bendita pandemia. Bien, la Cámara Electoral se tomó muy en serio la preparación de estos comicios
con una gran antelación, debido, por supuesto, al contexto que todos conocemos. Desde que se decretó por primera vez la cuarentena, el tribunal dictó diversas acordadas, creo que más de 10 incluso, contemplando todos los escenarios posibles, ya sea desde la organización del trabajo presencial y de manera remota o el teletrabajo, el otorgamiento de licencias extraordinarias a grupos de riesgo, licencias especiales a padres, madres o tutores que se encuentren a cargo de menores de edad, habilitación de formularios electrónicos para la realización de trámites online, para así evitar que la gente sea persona en la sede del tribunal y corra mayores riesgos de contagio. También se contemplaron los vencimientos para la presentación de los estados contables anuales del 2019. Se implementó, por otra parte, el tema de la firma electrónica para los magistrados y los funcionarios de la Cámara y de los 24 juzgados federales con competencia electoral. Se hizo saber también a las agrupaciones políticas que los estados contables del ejercicio anual del 2019 y toda su documentación de respaldo deben ser presentados exclusivamente en formato digital. Esto no quita que el magistrado o el juez actuante, excepcionalmente, ya sea por razones de necesidad o porque tiene que corroborar la autenticidad del archivo digital, solicite, ¿no?, el soporte papel de todo o en parte de esa documentación. También, por otro lado, se dispuso que todos los elementos deben acompañarse para el reconocimiento de los partidos políticos, la conservación de su personalidad política y el desenvolvimiento de su actividad, también van a poder ser presentados en formato digital. De acuerdo, por supuesto, esto se respeta la modalidad que instruya cada juzgado de cada distrito. También se hizo saber a los jueces federales que deben arbitrar los medios para colocar las barreras de contención, ¿sí?, las de acrílico o similares, para recibir al público, en los casos de que, por supuesto, no contaren con estos medios. Y además, cada secretaría debe de informar a la Cámara respecto a este cumplimiento, al cumplimiento de tal previsión. También se les informa a los jueces federales que en caso de disponerse el levantamiento de la feria extraordinaria, deberá darse estricto cumplimiento a todas las medidas de higiene y prevención establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que creó todo un protocolo. Y las demás medidas que estableció la Cámara en su acordada 25. Al igual que si por razones epidemiológicas o sanitarias, en alguna de las secretarías electorales alcanzada por el levantamiento de la feria, torna necesario una nueva feria extraordinaria, ello deberá ser requerido también ante la Cámara Electoral con la inmediatez del caso. Bien, este es un tema central, respecto de las tareas registrales. Se les comunicó a los jueces y a las secretarías electorales que en la medida en que no se registren atrasos en la incorporación de las novedades registrales remitidas por el Registro Nacional de Personas, deberán abocarse a la realización de tareas tendientes a completar los datos no esenciales cargados en el Registro Nacional de Electores, como así también a perfeccionar y a normalizar los datos cargados. Por último, y acá sí ya me gustaría hablar del número de la acordada, me quiero referir a la acordada 33 de la Cámara, que ustedes la deben de conocer incluso ya de memoria, que tuvo una amplia difusión en los medios, mediante la cual se dispuso conformar en el ámbito de la Cámara, en el ámbito del tribunal, un programa y un grupo de trabajo específico para evaluar el posible impacto de la pandemia de COVID-19 en el proceso electoral del año 2021. ¿Con qué objeto? Bueno, con el objeto de evaluar, proponer y dar seguimiento a las medidas específicas a adoptar como consecuencia de la actual situación epidemiológica. También se invita a que conformen ese grupo de trabajo representantes de la Secretaría de Asuntos Políticos y de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, del Servicio Electoral del Correo Oficial de la República Argentina, del Comando General Electoral
o en su defecto del Comando Operacional del Estado Mayor, sin perjuicio, por supuesto, de demás integrantes u otros integrantes que se considere pertinente convocar, ya sea que lo conforme de manera permanente o cuando se traten temas específicos en la materia. A raíz de esta acordada, les puedo informar que, y esto también se ha hecho público, que el tribunal mantuvo una reunión con los jueces y secretarios de la Justicia Nacional Electoral a efectos de estudiar la adopción de medidas específicas en el contexto actual. A los mismos fines también ya se contempla en esta acordada una oportuna reunión con los, que es de fundamental importancia porque hay que consensuar determinados temas, con el Consejo Consultivo de Partidos Políticos, como así también con el Foro de Organizaciones No Gubernamentales y de la Sociedad Civil. Asimismo, también la Cámara envió diversos oficios, tanto al Ministerio del Interior y a su Dirección Nacional Electoral, para que con suficiente antelación vaya adoptando ya las previsiones administrativas y presupuestarias pertinentes a fin de que se disponga de recursos humanos, materiales, informáticos y de toda índole que se requiera en función de los protocolos que pudiera disponer o aprobar la Cámara Electoral en relación con las diversas etapas y actos del proceso electoral. Ello considerando especialmente, ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento, los eventuales costos que pueden originarse en la implementación de medidas de administración específicas, tales como el aumento de la cantidad de mesas y o establecimientos de votación, que se está evaluando, con el correlativo incremento en la cantidad de autoridades de mesas, delegados de Justicia Nacional Electoral y de agentes del Comando Electoral, lo que es la provisión de elementos de higiene, seguridad, entre muchos otros. También les comentaba que se realizó un oficio al Ministerio de Salud para que considere la posibilidad de prestar la colaboración de expertos epidemiólogos, infectólogos, sanitaristas, para asistir a la Cámara en atención a la necesidad de evaluar estos famosos protocolos y elementos de prevención que se requieren para cada una de las fases del proceso electoral. De otro lado, la Cámara celebró no solo reuniones con jueces y secretarios electorales, sino también con representantes de la Dirección Nacional Electoral y del Correo Oficial. Esto también se ha hecho público, creo que la reunión fue el 25 de agosto, o sea, muy cercana a esta fecha, y allí se habló sobre la diversidad de situaciones que plantea el extenso territorio argentino y la forma de llevar adelante las elecciones con las medidas necesarias para la protección de la salud de los votantes, las autoridades de las mesas de votación y el resto de las personas intervinientes en el proceso. También se habló de la importancia de hacer un relevamiento de los centros aptos para votación, a ver si se pueden habilitar nuevos centros. Asimismo, los camaristas mantienen regularmente reuniones con organismos internacionales, por ejemplo con la Red Mundial, también con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, donde justamente con este último han organizado varias reuniones, ¿sí?, en el marco de la red de escuelas e institutos de capacitación de UNIORE, para discutir e intercambiar experiencias acerca de las medidas que han tomado sus respectivos órganos para adaptarse a esta nueva realidad, con el fin de generar espacios para la reflexión acerca de los posibles escenarios y transformaciones que pueden enfrentar los proyectos y las actividades planificadas, por ende, las elecciones. En muchos de esos foros se han aportado varias ideas, fue la verdad, muy fructífero. Una de las tantas ideas que se fueron mencionando, tenemos la creación de consejos sanitarios electorales, con la participación, por supuesto, de asociaciones médico-científicas y el Estado que propongan protocolos sanitarios y estrategias de comunicación, la capacitación de autoridades de mesa y de fiscales de manera virtual, ajustar los procesos y procedimientos para reducir los riesgos de transmisión, que en las campañas electorales haya poco contacto directo entre el candidato y el electorado. Con esto lo que se quiere es favorecer campañas en medios digitales,
Si hubiera modificaciones en los procesos electorales, se deben, por supuesto, comunicar a la ciudadanía con una gran anticipación, y tiene que ser esta comunicación clara, accesible, frecuente. También impulsar activas campañas educativas para que los votantes comprendan los conceptos básicos del virus, cómo se transmite y cómo prevenir también esa transmisión el día de la elección. Otra de las ideas fue que los carteles educativos, o los videos, o los anuncios relacionados con la transmisión del coronavirus se exhiban a la vista del público en todos los lugares donde las personas transiten durante la jornada electoral. También que los establecimientos de votación sean amplios, esto es muy importante porque tiene que ver con el distanciamiento social y con el clima que debe de existir con sistemas de ventilación y demás. Se amplía también el tema de lo que hablábamos recién, a ver si se puede ampliar la cantidad de centros o establecimientos de votación. En algunos distritos se podrá, en otros claramente es mucho más complejo. Que haya menor cantidad de mesas en cada establecimiento de votación, que las filas para ingresar se realicen manteniendo siempre todos la distancia o el distanciamiento social, que no haya circulación ni permanencia de personas en los establecimientos de votación luego de que hayan votado, y se garantice de esta manera una circulación mucho más rápida, que se establezcan franjas horarias, por ejemplo, para la votación de grupos de riesgo. Cambiar el tema del horario es mucho más complejo para nuestro sistema porque el horario de la elección está estipulado en nuestro código electoral, entonces esto conllevaría a una modificación de carácter legislativo. Pero bueno, se puede organizar de otra manera. También, bueno, que se puedan tomar la temperatura al ingreso del establecimiento, que la provisión de materiales de protección, barbijos, máscaras. También se decía del uso de guantes, pero ahora se dejó un poco de lado esto, por carecer de efectividad al momento de lo que es la sanitización y la higiene. Para todos, ¿sí? Para las autoridades de mesa, para los fiscales, para los electores, para todos los que participen en este proceso electoral. Y también que los trabajadores que recolecten estos materiales electorales también usen las medidas de prevención, ya sean máscaras o tapabocas. Los guantes ya se está dejando un poco más de lado. Bien, sabemos entonces que la celebración de procesos electorales es una de las actividades que moviliza la mayor cantidad de personas a la vez, ¿sí? De manera simultánea en un estado. Entonces, si esto lo llevamos a una crisis sanitaria, significa un alto riesgo de propagación y de contagio de enfermedades. Por eso es muy importante que los organismos electorales cumplan con las normas de salubridad que aseguren las condiciones para que los ciudadanos puedan acudir libremente a los centros de votación a ejercer su sufragio, y con confianza. De lo contrario, se puede propiciar altos niveles de abstencionismo y en consecuencia se estaría atentando de manera directa o indirecta contra los derechos políticos de los votantes. Por tanto, es preciso hallar protocolos de acción que sin sacrificar estos derechos políticos resguarden, por supuesto, el derecho a la salud. Y para ello resulta de utilidad dividir las posibles medidas de acción. Digo posibles medidas porque aún hay que consensuar determinados puntos, no hay nada definido por el momento, pero estas posibles medidas de acción nosotros las vamos estudiando de acuerdo a las etapas de un proceso electoral, que básicamente se dividen en tres. La etapa preelectoral, la etapa electoral propiamente dicha, y una etapa postelectoral. Con respecto a la etapa preelectoral, bueno, ya un poco fuimos viendo a través de las acordadas de la Cámara Electoral cómo fueron implementándose las medidas de la firma electrónica para magistrados y funcionarios, el teletrabajo para las funciones administrativas, en especial la del registro de electores, las rendiciones de cuentas en funciones de control patrimonial en forma electrónica, en registros de afiliados, etc. Con relación a las campañas electorales,
Este es un tema central. Recordemos que son un medio por el cual se contribuye al debate público y al voto informado, de ahí su importancia. Entonces, desde este punto, por supuesto que constituye un derecho para las agrupaciones políticas, pero también para los electores. Entonces, se aconseja en principio ir identificando las herramientas o alternativas virtuales para realizar la campaña electoral, los discursos y debates. Se privilegian opciones como las redes sociales, los medios de comunicación impresos, televisivos y radiales. Respecto principalmente a lo que es redes sociales, un poco vamos ya adelantándonos, recordamos que la Cámara ya en el 2018 ha dictado la acordada 66, que luego la última reforma de la Ley de Financiamiento Partidario recepta sus ejes principales. Bueno, por medio de esa acordada se creó un registro de cuentas y perfiles de agrupaciones políticas y de sus candidatos, con el propósito de generar una fuente confiable a la que pueda recurrirse para verificar si los mensajes o campañas provienen de canales oficiales de los partidos o, por el contrario, de cuentas de terceros. Al mismo tiempo, se decidió también publicar en su momento los resultados del monitoreo de la propaganda electoral en redes, para someter a la luz pública la actividad desarrollada en este sentido por los partidos y, por supuesto, los candidatos. Por otra parte, también se consideró muy importante que se desarrolle una campaña de formación cívica y educación digital dirigida a concientizar a la ciudadanía para un uso responsable y crítico de la información disponible en Internet, dotándola de las herramientas necesarias para discernir si se trata de noticias veraces y provenientes de fuentes oficiales. Desde otro ángulo también, y muchos de ustedes recordarán, celebramos acuerdos de cooperación con las principales compañías de Internet en este campo, me refiero a Google, Facebook, Twitter, buscando, por supuesto, nuevos modos de nutrirnos de información y aprovechando su fuerza de comunicación para acercar al ciudadano esa información que es relevante a los efectos del ejercicio de sus derechos políticos. Y también se firmó, y esto también muchos lo recordarán porque han venido, algunos de ustedes seguramente, a la sede del tribunal, se firmó un acta de compromiso ético digital en la sede de la Cámara con la participación y presencia de agrupaciones políticas, por supuesto, de organizaciones de la sociedad civil, de las grandes empresas de los principales entornos digitales y de los medios de comunicación social en su conjunto. Luego, otro punto a considerar en esta etapa preelectoral es el tema, y un poco lo habíamos adelantado al principio, es el tema de la capacitación. En estos casos se deben de realizar actividades de capacitación de miembros de mesa, a los delegados, a los representantes de partidos políticos y a la ciudadanía en general, sobre los distintos aspectos del proceso electoral. Por supuesto, haciendo uso de las diversas plataformas virtuales que el mundo tecnológico hoy nos presenta. O bien se puede prever esquemas de capacitación presencial con horarios escalonados y garantizando siempre el distanciamiento requerido entre personas en aquellas ocasiones en las cuales sea estrictamente necesario esto. También se está valorando la posibilidad de incorporar sesiones de capacitación con personal del área de salud que instruya a los miembros acerca de las medidas sanitarias para minimizar los riesgos de contagio. Bien, tema materiales electorales. Bueno, los lugares en los que se realicen las tareas de preparación de los materiales electorales o los kits electorales, como lo quieran llamar, deben ser higienizados y estar correctamente ventilados. A los materiales tradicionales de todo proceso electoral se deberían de agregar otros que tienen que ver con la protección del derecho a la salud de los ciudadanos. Esto es mascarillas o tapabocas, alcohol en gel, desinfectantes, etc. Los distintos kits electorales deben embalarse, y esto es importante, con cubiertas plásticas impermeables, de manera de poder ser tratadas con desinfectantes líquidos sin alterar o dañar lo que contiene. En tal sentido, se debe proveer de los insumos de higiene necesarios para la protección del personal a cargo de procesos de preparación y distribución justamente del material electoral,
y se debe identificar al personal encargado de velar porque se cumpla con los procedimientos de desinfección tanto de los materiales electorales como del transporte y de las superficies que se vinculan con el proceso. Por otra parte, se debe procurar asignar los electores a centros de votación los más cercanos posibles a su domicilio, de manera de evitar el transporte público. Asimismo, los lugares que se dispongan deben de estar ventilados, en la medida de lo posible deben de tener entrada y salida. Muchos lugares o muchos centros de votación no cuentan con esto, pero estamos hablando de apuntar al modelo ideal, de manera de que pueda organizarse una circulación interna en el recinto para evitar la reunión innecesaria de electores y permitir siempre el distanciamiento social. Se deben de colocar también en el piso marcas y carteles que orienten al elector con la mínima intervención de personas. Sin perjuicio de ello, se puede, por supuesto, asignar al personal de seguridad o delegados el papel de facilitadores, con el fin de ordenar la circulación interna y evitar que nadie permanezca más tiempo del imprescindible en el lugar o en el centro de votación. Los recintos deben de contar con baños, por supuesto, públicos disponibles, y estos deben limpiarse y desinfectarse de manera rutinaria. Por supuesto que una de las grandes tareas que se debe de contemplar es la realización de lo que hablábamos también al inicio, de un inventario de centros de votación que permitan cumplir con el distanciamiento social y empezar a considerar incluirlos nuevos centros de votación. Valorar la posibilidad de reducir el número de votantes por mesa de votación, tomando por supuesto en cuenta que ello conllevaría a incrementar el número de mesas y por tanto de recintos. Considerar la posibilidad de utilizar termómetros también puede ser una opción en la entrada del centro de votación, para por supuesto tomar la temperatura de los votantes, y generar lineamientos que determinen cómo proceder cuando estamos frente a un caso sospechoso. Y esto es muy delicado, y acá sí necesitamos mucho la ayuda de los expertos médicos, porque no puede privarse bajo ningún concepto al votante del derecho de sufragar. Entonces estamos en un campo delicado. Y se debe también reorganizar el diseño de la mesa electoral para que se minimice el contacto entre sus miembros y entre estos y los votantes, manteniendo siempre, como decimos, la debida distancia, que es la clave. Ahora bien, respecto de lo que es la etapa electoral, de lo que es el día de la jornada electoral, un tema central es el referido a la modalidad de votación. Nuestro sistema es a través, ustedes saben, de la boleta papel. Si bien hace unos años tuvimos el debate sobre el voto electrónico, esto fracasó, y finalmente se siguió con el modelo tradicional. Una opción para este tipo de situaciones tan excepcionales, tan extraordinarias, sería lo ideal la e-democracy, pero estamos muy lejos de eso. Lo que sí sería un poco más tangible, un poco más real a nuestras circunstancias, sería empezar a crear un debate en serio sobre la utilización al menos de la boleta única en papel, que yo creo que en estos, sí, más allá de que tienen los beneficios tradicionales de no robo de boletas y demás, acá lo que sí, en este contexto de pandemia, me parece que facilitaría mucho a la logística. Ya con respecto a este tema, la Cámara Electoral ha manifestado su preocupación a través de sus diversos pronunciamientos dictados con motivo de los diferentes problemas justamente que se suscitaba con el actual sistema de boletas en las elecciones nacionales, y expresó la necesidad de evaluar la instrumentación de un sistema de boleta única, en el que se encuentre a cargo del órgano electoral su confección y su suministro. Con esto nos ahorraríamos varias etapas. En este punto debe recordarse, pues nada es sencillo en la Argentina, que tenemos el artículo 77 de nuestra Constitución Nacional, donde establece una clara reserva de competencia legislativa en la materia, por lo que, más allá de lo que uno pueda decir,
al que le corresponde exclusivamente esta decisión es al Congreso de la Nación, el evaluar el método más adecuado para que el elector emita su voto, así como también el modo en que dicho método será instrumentado por la justicia en tutela del derecho al sufragio. Con relación a los centros de votación, se deben establecer protocolos que indiquen que solamente se permitirá el acceso a los recintos de electores con mascarillas o tapabocas, los famosos barbijos, y a la entrada de cada recinto se debe de colocar, o lo ideal sería que se coloque, un dispenser de alcohol en gel para que todos aquellos que ingresen se puedan higienizar. Lo ideal sería que se higienicen tanto a la entrada como a la salida del centro de votación. Además se deben de organizar filas externas, respetando la distancia social, por supuesto. En cada mesa debería de haber un kit de higiene, compuesto, como dijimos, con alcohol en gel, con toallitas húmedas desinfectantes, con rollos de papel, no solo para las autoridades de mesa o fiscales, sino también para los electores. Los que también deben de utilizar el tapabocas o la mascarilla. Bien, se debe de regular también que usen sus propios bolígrafos o lapiceras, si los traen consigo. Si no, por supuesto que esto va a estar en los kits, pero se debe de desinfectar cada vez que cada elector utilice o no el bolígrafo. También deberán identificarse de manera de reducir al mínimo la interacción o el intercambio de documentos entre la autoridad de mesa y el elector. Por lo tanto, se debe de identificar, por supuesto exhibiendo su DNI, en lo posible sin tocar el elemento. Y por supuesto, bueno, también se deben hacer las gestiones necesarias para que las fuerzas de seguridad incrementen su colaboración de conformidad con lo que indica la normativa sanitaria. Podrán colaborar al prestar especial atención al momento del ingreso, velar porque se cumpla con el distanciamiento social fuera y dentro de los establecimientos de votación, también de mantener el orden de acuerdo con las condiciones estipuladas por el organismo electoral al interior de los recintos. Por último, tenemos la etapa postelectoral respecto al escrutinio y la transmisión de datos. Se debe considerar la posibilidad de realizar la mayoría de los pasos, o los pasos que se puedan completar de manera digital. Un poco ya se ha ido avanzando o innovando sobre este respecto en las últimas elecciones. Bueno, reforzar un poco más este aspecto. También se deberá definir y difundir las instrucciones que deberán seguir los representantes de las organizaciones políticas y demás actores presentes en el escrutinio con el fin de guardar las normas de higiene. Las operaciones de recuento y consignación de resultados deben hacerse de forma tal que sean visibles para los representantes de los partidos políticos. Esto siempre manteniendo la distancia social requerida. Los documentos deben circular de manera que todos los que tienen el derecho de control puedan revisarlos. En los casos en que se deba escanear la documentación o gestionar algún dispositivo electrónico, también se deben de tomar las precauciones de sanitización. Por último, entonces, tenemos el cierre de los comicios. Culminadas las operaciones de mesa, se procede al cierre de la misma y se debe de higienizar todo el equipamiento reutilizable. Pero bueno, como ya les había adelantado, muchos de estos temas que estuvimos hablando seguramente se tratarán y serán consensuados en futuras reuniones con los partidos políticos y con los expertos en el tema. Por ello se está evaluando y aún no hay elementos específicos consensuados. Bien, ya para ir cerrando, porque creo que estoy más o menos en tiempo, hagamos unas consideraciones finales. El derecho electoral, como diría Alberdi, es la primera y más fundamental de las libertades. Por eso nos lleva a la protección de esta libertad. La pandemia y la eventual pospandemia enfrentan a los organismos electorales, convengamos que una situación inédita, y es una oportunidad para revisar procedimientos, establecer nuevas formas de asegurar el ejercicio
de los derechos políticos, pero también de romper algunos límites, como se ha dicho en algunos documentos, en las modalidades de gestión que muchas veces conspiran contra la capacidad de innovación del mundo electoral. En este contexto, entonces, se debe de apreciar la relevancia del papel que representa el sistema jurídico al dotar al organismo estatal en su conjunto de las normas y los principios que le dan fundamento, orientación y cohesión a sus instituciones, sus actos y sus objetivos. Desde luego, esta referencia constante que hemos tenido al marco legal, y que es y debe ser la esencia del Estado de Derecho, no es sino la autolimitación del propio Estado por normas jurídicas que responde más a la necesidad legitimadora de transparencia, legalidad y gobernabilidad democrática que a un poder omnímodo y supremo. El proceso de democratización argentina, tanto política como institucionalmente, en sus estructuras social, económico y cultural, se construye con un andamiaje jurídico que debe garantizar la continuidad de las formas de representación genuinas y amplias para reflejar las expresiones de todos los sectores en la empresa común de consolidar una sociedad con oportunidades reales y perspectivas concretas de desarrollo. Es sabido, y esto también se ha desprendido de varios documentos leídos, que los países, y esto no es ninguna novedad para ninguno, tienen mayores posibilidades de recuperarse de situaciones excepcionales o de crisis o conflictos cuando tienen bases democráticas sólidas, cuando tienen una fuerte institucionalidad estatal, cuando mantienen una clara separación de poderes, cuando propenden un mayor acceso a los derechos de la ciudadanía, cuando son más transparentes, cuando respetan la plena vigencia de los derechos humanos, la libertad de prensa, fundamental en estos procesos, el acceso a la información, y cumplen finalmente con el respeto irrestricto al Estado de Derecho y al orden constitucional. Todo ello resulta fundamental para el logro de la igualdad, el desarrollo sostenible, la paz y la democracia. Con ese lema podremos, les puedo asegurar, enfrentar con mayor solvencia cualquier crisis o estado de excepción que se nos presente. No es una situación fácil, esto lo comprendemos claramente, pero la celebración de elecciones y por tanto la elección de autoridades debe hacerse. Esto se torna de vital importancia a los fines de preservar la vigencia de la Constitución Nacional, las autoridades creadas por ellas y el fortalecimiento de la calidad democrática. Ya siempre se ha dicho que son tiempos difíciles, de incertidumbre, de confusión, pero también son propicios para el cambio y la innovación. Así que hay que aprovechar. Muchísimas gracias por su atención. Paula, muchísimas gracias. Bueno, muy claro y creo que es muy oportuno para los miembros del partido tenerte, si bien no oficialmente como funcionaria de la Cámara, bueno, obviamente tienes la información de primera mano y creo que les viene muy bien. Si te parece, para cerrar, recojo las preguntas de Claudio, que hizo un par de preguntas ahí en el chat, y yo te agrego algunas, también alguna duda que me quedaba, y allí ya con eso cerramos. Perfecto. Claudio pregunta si habilitar nuevos centros o agregar nuevas mesas no implicaría el peligro de que se den mayor cantidad de ausencias por parte de las autoridades, ¿no? De las autoridades de mesa, como se ha venido dando en las últimas elecciones. Y otra de las preguntas que hace es sobre la página de partidos y candidatos. Dice que qué resultado dio la registración de las páginas de partidos y candidatos, se tuvo que recurrir a ellas para constatar alguna denuncia, pregunta. Y si se va a acotar la presencia de fiscales partidarios en los centros de votación. Esa, más o menos por ahí también quería ir yo, Paula, porque en la reunión que teníamos con Pedro Zamudio, nos decía justamente que ellos acostumbran, como también pasa acá en Argentina, quizás a tener más de una mesa dentro de un salón, ¿no? En las escuelas. Y eso implica, bueno, la presencia de los fiscales, tantos fiscales por mesa, tantas autoridades. Entonces, a nivel logístico, como tú dices, es un desafío. ¿Cómo se pudiera pensar una nueva forma, digamos, de ubicar esas mesas para que se pueda cumplir ese distanciamiento?
Sí, bueno, empezamos, ya no me acuerdo cuál era la primera, que es la de Allí Claudio. la tienes, claro. Acá las voy leyendo por el Sí. chat. Bien, habilitar nuevos centros o agregar más mesas, sí, bueno, esto es cierto, si implica que el ausentismo de las autoridades de mesa, esto sucede en situaciones de normalidad, imagínense en situaciones de excepción. Esto claramente se ha contemplado, de hecho fue uno de los puntos que surgió, les comento así entre nosotros, que surgió en las reuniones con los jueces de los 24 distritos, donde algunos proponían en tal caso, especialmente el doctor Ciulu, en Buenos Aires, que se imaginan es uno de los distritos más grandes en este sentido, porque importantes son todos, él proponía algún incentivo para la concurrencia de las autoridades de mesa, pero es un tema que lo están recién empezando a estudiar. El doctor Ciulu hablaba por ahí de la firma de algún convenio con el Ministerio de Educación para otorgarle algún incentivo en la suma de puntajes, pero bueno, son temas que se están evaluando. Ahí ya tenemos que meternos con el compromiso ciudadano, a ver ahí si de alguna manera concientizando y brindándoles confianza al ciudadano de que no va a venir y se va a contagiar, por eso todos los cuidados que se tienen que realizar con la participación de los expertos en medicina, pero ya es un tema a veces que se nos escapa un poco, el tema de la obligación de los ciudadanos a ejercer esa función esencial, porque son los dueños de la jornada electoral, las autoridades de mesa. Entonces, es un tema, pero es cierto, lo hemos contemplado porque es una gran posibilidad que tengamos mucha ausencia de autoridades de mesa. Esto es así. Con respecto a la otra pregunta que decía acá también Claudio, cuando te referís a la registración de las páginas de partidos y candidatos, ¿te referís a lo de la acordada 66? Bien. Bueno, sí, la verdad que hemos tenido, fue un balance sumamente positivo. Tuvimos muy pocas causas, la mayoría fueron de Juntos por el Cambio, pero creo que fueron 3 causas en total, donde se había denunciado varios hechos de fake news y de demás situaciones de falsedad en cuanto a la afectación del derecho del proceso electoral. Pero enseguida nos verificamos las situaciones, nos comunicamos, y esto es bueno destacarlo, tuvimos una fácil y accesible comunicación con Facebook y con Google en particular, y nos pudimos comunicar con ellos, se constató si era falso o verdadero, y se bajó de inmediato la noticia a la que hacían referencia los accionantes. Así que la verdad creo que fue bastante positivo en ese sentido. Y después la otra pregunta era la tuya, Jesús. Ahí la juntaba con la de Claudio, porque él preguntaba sobre cómo, bueno, dice si se va a cortar la presencia de fiscales partidarios en los centros de votación, pero te preguntaba justamente sobre eso, ¿no? ¿Cómo van a estar dispuestas las mesas Sí. Para que se pueda respetar el distanciamiento? Sí, también se habló ese tema, por supuesto no hay nada definido, pero es un tema que nos preocupa, porque es sumar también más gente, pero son personajes esenciales para el desarrollo del proceso electoral, así que ni hablar. Deben de estar y deben de seguir haciendo su función, pero adecuándose a los nuevos contextos, es decir, tratar, por supuesto queríamos poner menos mesas en los centros de votación para que se pueda respetar la distancia social entre las autoridades de mesa y los fiscales. Esto se contempla. De ninguna manera queremos menos fiscales ni que no exista esta participación, porque es esencial al proceso electoral. Pero no podemos descuidar las normas de protección al ciudadano y a los propios que están participando de las elecciones. También se habló en su momento de las autoridades de mesa, que también ahí preguntaba Claudio con respecto del abstencionismo. Otra de las propuestas que también hizo uno de los jueces, que también me pareció interesante contemplar, es hacer por turnos, doble turno. Cuando se tenga que hacer el escrutinio final, bueno, ahí sí que estén todos, pero también conlleva una logística compleja.
Esto, si tenemos pocas autoridades de mesa en situaciones de normalidad, imagínense si queremos hacer doble turno, pero bueno, esto también conllevaría que estén menos horas en los centros de votación. Pero bueno, como les decía, son ideas que se van proponiendo afortunadamente por el diálogo y la comunicación que tenemos permanentemente con los expertos, pero también nos ayudó muchísimo la experiencia a nivel internacional. Así que nos estamos nutriendo de todo eso. Todavía está todo, digamos, medio verde, para decirlo de algún modo, poco académico. Paula, yo te hago dos preguntas más y ya no te preguntamos más, pero para aprovechar. Tema obligatoriedad del voto, ¿no? Se ha visto cómo en algunos países la participación, como te decías, ha bajado. También depende mucho de qué momento de la pandemia está, ¿no? Si la pandemia está más controlada, hay más participación, pero digamos, por ejemplo, República Dominicana bajó 14 puntos en la participación. Entonces, se ha pensado, se ha hablado sobre el tema de la obligatoriedad del voto, digamos, seguramente habrá que ver cómo llegamos a esa fecha, pero si es un escenario complicado, mucha gente va a decidir no acudir, ¿no? Y por otro lado, y ahí cierro, el tema de lo que son las boletas partidarias, porque en otros países, digamos, con una boleta única, papel, la logística es mucho más fácil, incluso el tema de medidas sanitarias es mucho más fácil, el mismo organismo electoral toma las previsiones. Pero en el caso argentino, donde los partidos son los encargados de imprimir, de distribuir, se pierde de alguna manera ese control y puede ser que en el cuarto oscuro entonces tengamos boletas que puedan estar contaminadas. Más allá de que se tomen previsiones, allí las boletas que entren pueden estar contaminadas. ¿Han pensado sobre eso también, alguna medida? Bueno, con respecto a la obligatoriedad del sufragio, bueno, esto es claro, o sea, en nuestro sistema no tenemos opción, el derecho de sufragio es obligatorio, esto está constitucionalmente contemplado. Lo que sí se estuvo hablando y viendo, depende del contexto que nos toque, como bien vos lo referías, a ver si es un contexto con menos complejidad o más complejidad, el tema de la justificación del voto. Por ahí se está tratando de evaluar algún criterio de mayor flexibilidad en este sentido. De todas maneras, si bien tenemos un alto porcentaje nosotros los argentinos en lo que es la participación electoral, especialmente en las elecciones presidenciales, no es así el caso del año que viene, pero confiamos en que la ciudadanía, también es tarea nuestra, ¿no? Tratar de transmitirles la confianza suficiente como para que vayan el día de la elección a votar. Se habló también de crear por ahí algún tipo de turnos, no ampliar el horario de votación porque esto implicaría una reforma legislativa, que por ahí existe, si existe genial, pero no estamos muy confiados por los tiempos en que pueda haber una reforma legislativa exitosa, entonces trabajamos con lo que tenemos. Entonces podrá ir, sin ampliar el horario de la jornada electoral, tratar de hacer turnos por ahí para los grupos de mayor riesgo. Así que, pero bueno, es un tema que sí, que se contempla. Lo ideal sería no ser tan rígidos en cuanto al tema de la justificación del voto, tener un criterio más contemplativo del miedo natural que puede tener la ciudadanía de ir a votar. Pero de todas maneras no es sano para nuestra democracia que así sea. Y esto, por eso también la importancia de la comunicación como organizadores del proceso electoral, que tenemos tanto nosotros como el Ministerio del Interior, de poder transmitir esto a la ciudadanía. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, el tema de boletas, yo comparto tu preocupación. Se ha hablado, o sea, el elemento con mayor nivel de contagio del virus es el papel, es la transmisión del papel. Entonces, la verdad que nuestro actual sistema de votación no nos es muy favorable para un contexto de pandemia. En esto sí, esperemos que el Congreso pueda comprender esta situación y pueda sí llevar adelante esta reforma en el sentido de poder discutir o debatir al menos en el Congreso la modalidad de boleta única. Ya ni siquiera pido el voto electrónico, que va a ser mucho más complejo el debate, pero por lo menos la implementación de la boleta única de papel. En eso nosotros,
la verdad que sería maravilloso para contemplar este contexto de elecciones. Así que sí, comparto tu misma preocupación. Y después la otra pregunta, ¿cuál era? No, eran esas dos, no. Ah, ok. Sí. Me parece que el diputado Gustavo Mena hizo un Sí, proyecto de ley sobre la boleta de papel. exactamente. Vamos a ver cómo avanza La eso. verdad que si se puede discutir ese proyecto sería ideal, o cualquier otro que se presente, pero sí tenía en mente, y de hecho lo he leído, el proyecto de Gustavo Mena. Así que lo ideal sería que se debata en el Congreso este tema, que se traiga, pero que no se deje todo para último momento, sino que ya empecemos a debatir este tipo de cosas en el Congreso de la Nación. Pero bueno, esto también dependerá de la voluntad de nuestros legisladores. Así es. Paula, te agradezco por el tiempo. Bueno, te No, agradecemos por favor, a ustedes, siempre es un placer. de parte de todo el grupo. Seguramente esta charla fue muy productiva y muy útil. Te agradecemos por participar y bueno, las puertas siempre abiertas y seguramente te vamos a estar invitando a otras actividades. Gracias también a todos por haberse conectado, por haber participado en este ciclo de 3 charlas en esta capacitación. Y seguramente también seguiremos en contacto con ustedes para nuevos cursos y nuevas capacitaciones. Un Es muy saludo para todos. importante esta tarea que ustedes hacen, porque esto también nos ayuda a nosotros para el accionar de la ciudadanía y de los partidos políticos también. Así que por mi parte los felicito. Gracias, Paula. Gracias a todos los participantes y luego este video lo van a tener en su correo quizá en la noche de hoy o mañana. Saludos. Muchas gracias.